Durante años pensé que los espejos eran simplemente superficies reflectantes, objetos pasivos que devolvían nuestra imagen sin más consecuencia que la vanidad humana. Estaba equivocado. Lo que descubrí en mis investigaciones sobre los campos de conciencia y la estructura energética del espacio me obligó a replantear todo lo que creía saber sobre estos objetos que tienes en tu casa, especialmente ese que está frente a tu cama reflejándote cada noche mientras duermes. No se trata de superstición ni de creencias antiguas sin fundamento. Se trata de física cuántica, de campos electromagnéticos y de algo que llamé la red neuronal del espacio. Y lo que voy a compartir contigo hoy podría explicar por qué te levantas cansado aunque hayas dormido 8 horas, por qué sientes esa extraña sensación de ser observado en tu propia habitación o por qué ciertos espacios te drenan mientras que otros te revitalizan. Si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente qué está sucediendo con tu campo energético cada vez que te sitúas frente a un espejo. Vas a comprender por qué todas las tradiciones ancestrales, desde el Feng Shui hasta las prácticas chamánicas con las que trabajé, advirtieron sobre la ubicación de estos objetos. Pero más importante aún, te voy a mostrar la base científica detrás de estas advertencias, cómo mis experimentos con campos electromagnéticos y coherencia cerebral revelaron algo que la ciencia convencional prefiere ignorar. Y al terminar, tendrás el conocimiento para tomar una decisión consciente sobre esos espejos que tienes distribuidos por tu hogar. Porque una vez que entiendes el mecanismo, ya no puedes fingir que no lo sabes. Déjame comenzar por el principio, por ese momento en mi laboratorio cuando medí por primera vez lo que llamé la resonancia espacial. Teníamos a un sujeto sentado en una habitación completamente aislada, monitoreando su actividad cerebral con electroencefalogramas de alta precisión. La habitación estaba vacía, sin nada más que la silla donde se sentaba la persona. Los patrones cerebrales mostraban lo que esperábamos: ondas alfa estables, coherencia hemisférica normal, nada extraordinario. Entonces colocamos un espejo de cuerpo completo frente al sujeto, a unos 2 metros de distancia. No le dijimos nada, simplemente lo pusimos ahí, y lo que sucedió en los siguientes 30 segundos cambió por completo mi comprensión de cómo funciona el espacio. La coherencia interhemisférica del sujeto se desplomó. Las ondas cerebrales comenzaron a mostrar un patrón que yo solo había visto antes en estados de fragmentación atencional severa, como si la mente estuviera intentando procesarse a sí misma en 2 lugares simultáneamente. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Cuando medimos el campo electromagnético de la habitación, descubrimos que se había formado un patrón de interferencia entre el sujeto y su reflejo. No era solo que la persona estaba viendo su imagen, era que el campo bioeléctrico que todos generamos estaba interactuando con su propia reflexión, creando un circuito de retroalimentación que consumía energía neural sin producir ningún procesamiento útil. Era como si el cerebro estuviera intentando sincronizarse con una versión fantasma de sí mismo. Repetimos el experimento con 20 sujetos diferentes. Los resultados fueron consistentes. Cada vez que colocábamos un espejo frente a alguien en estado de relajación, especialmente si la persona no estaba consciente que el espejo había sido colocado ahí, su sistema nervioso entraba en un modo de alerta difusa. No era miedo ni ansiedad. Era algo más sutil, una especie de vigilancia automática, como si una parte de la mente estuviera constantemente verificando y comparando la información del reflejo con la percepción directa del cuerpo. Y esta verificación constante tiene un costo energético que nadie había medido antes. Si alguna vez has sentido que hay algo en tu habitación que no te deja descansar completamente, aunque no puedas identificar qué es exactamente, suscríbete. Lo que estoy a punto de revelarte conecta décadas de investigación científica con observaciones que probablemente has tenido toda tu vida, pero que descartaste como imaginación. No estás imaginando nada. Tu sistema nervioso está detectando algo real. Ahora bien, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona tu campo energético. Cuando hablo de energía no me refiero a algo místico o intangible. Me refiero al campo electromagnético documentado y medible que genera tu sistema nervioso, tu corazón, cada célula de tu cuerpo. Este campo se extiende varios metros alrededor de ti. No es una metáfora, es física.
y este campo está constantemente interactuando con otros campos, incluyendo los campos reflejados por superficies conductoras como los espejos. Un espejo no es solo vidrio y aluminio, es una superficie altamente reflectante tanto para la luz visible como para ciertas frecuencias electromagnéticas. Cuando tu campo bioeléctrico se encuentra con un espejo, especialmente uno grande y cercano, parte de ese campo es reflejado de vuelta hacia ti. Imagina que estás gritando en un cañón y el eco regresa constantemente, sin pausa. Tu cerebro tiene que procesar no solo la señal original de tu cuerpo, sino también el eco distorsionado que regresa del espejo. Y esto sucede a nivel inconsciente, milisegundos tras milisegundos, durante todo el tiempo que pasas cerca del espejo. Durante el sueño, este efecto se amplifica de manera dramática. Tu cerebro entra en estados de conciencia alterada, especialmente durante las fases REM, donde la actividad onírica es más intensa. En estos estados, tu campo energético se vuelve más difuso, menos estructurado, como si tu conciencia se expandiera más allá de los límites habituales del cuerpo. Trabajé con chamanes que describían este fenómeno como el viaje del alma durante el sueño, y aunque yo lo entendía en términos neurocientíficos, había una correspondencia innegable. Si tienes un espejo frente a tu cama, tu campo energético en expansión se encuentra con su propio reflejo, creando un laberinto de retroalimentación del que tu conciencia onírica tiene que navegar. Algunos de mis sujetos reportaron sueños más fragmentados, sensación de no haber descansado, incluso experiencias que describían como verse a sí mismos desde fuera del cuerpo pero sin poder controlar la experiencia. Pero lo que casi nadie sabe es que esto no afecta a todas las personas por igual. Descubrí que existe lo que llamé el índice de susceptibilidad reflexiva. Algunas personas tienen sistemas nerviosos más sensibles a estos patrones de interferencia. Son las que entran en una habitación llena de espejos y sienten inmediatamente incomodidad, fatiga o esa sensación de estar siendo observadas. No es paranoia, es que su sistema nervioso está detectando la multiplicación de su propio campo y respondiendo con estrés adaptativo. Otras personas parecen no sentir nada, al menos no conscientemente, aunque los medidores de coherencia cerebral muestran que sí hay un efecto, solo que su umbral de percepción es diferente. Aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar, pero que los datos confirman una y otra vez. Los espejos en el dormitorio están asociados con mayor incidencia de trastornos del sueño, no por superstición, sino por un mecanismo que ahora podemos explicar. Durante mis años estudiando con curanderos tradicionales en México, todos sin excepción me advirtieron sobre los espejos en las habitaciones. Decían que durante la noche el alma está más vulnerable, que los espejos pueden atrapar fragmentos de energía que sirven como portales para entidades. Yo sonreía con condescendencia científica hasta que empecé a traducir esas afirmaciones al lenguaje neurocientífico. Lo que ellos llamaban fragmentos de energía atrapados, yo lo entendía como patrones de actividad neural que quedan resonando en el campo electromagnético del espacio. Lo que describían como portales para entidades, yo lo interpretaba como puntos de interferencia donde la coherencia del campo de conciencia se debilita, permitiendo que información del inconsciente colectivo, ese vasto océano de patrones arquetípicos que todos compartimos, filtre con mayor facilidad hacia la conciencia individual. No estaban equivocados. Solo usaban un lenguaje diferente para describir el mismo fenómeno. Te voy a contar algo que nunca aparece en los informes oficiales de mis investigaciones. Una noche, trabajando solo en el laboratorio, decidí experimentar conmigo mismo. Instalé espejos en posiciones específicas alrededor de una camilla, creando un espacio donde mi propio campo se reflejaría desde múltiples ángulos. Conecté los electrodos de EEG a mi cabeza y me recosté. Mi intención era simplemente observar qué sucedía con mi actividad cerebral en esa configuración. Lo que experimenté en las siguientes 2 horas fue tan desconcertante que estuve a punto de no documentarlo por miedo al ridículo profesional. Entré en un estado de conciencia que solo puedo describir como estar simultáneamente dentro y fuera de mi cuerpo. Podía verme desde múltiples perspectivas al mismo tiempo, no solo la visual del reflejo, sino algo más profundo, como si mi sentido de identidad se estuviera multiplicando y fragmentando. Los datos del EEG mostraron algo extraordinario. Mis 2 hemisferios cerebrales entraron en un patrón de sincronización que excedía cualquier cosa que hubiéramos medido antes.
pero era una sincronización inestable, oscilando salvajemente entre coherencia extrema y caos completo. Era como si mi cerebro estuviera tratando de integrar demasiada información contradictoria sobre dónde y quién era yo. Y aquí está el detalle crucial. Cuando finalmente me incorporé y apagué las luces, obligándome a no ver los reflejos, los patrones se normalizaron en aproximadamente 15 minutos. Pero me sentía exhausto, como si hubiera corrido una maratón mental. Había consumido una cantidad enorme de energía neural sin producir nada útil, solo confusión y fragmentación. Esa noche entendí visceralmente lo que los datos me habían estado mostrando. Los espejos no son objetos pasivos, son dispositivos que alteran activamente la topología del campo de conciencia en un espacio. Quiero que me escribas en los comentarios si alguna vez has sentido que tu habitación tiene una energía extraña y tienes uno o más espejos grandes. Dime si al cambiarlos de lugar o cubrirlos, ¿notaste alguna diferencia en cómo duermes o cómo te sientes en ese espacio? Necesito saber si lo que descubrí en condiciones controladas de laboratorio se corresponde con tu experiencia directa. Porque si es así, entonces estamos ante un fenómeno mucho más extendido de lo que la comunidad científica está dispuesta a admitir. Déjame explicarte ahora el mecanismo técnico con mayor detalle, porque una vez que lo comprendes, todo empieza a tener sentido. Tu cerebro genera ondas electromagnéticas en diferentes frecuencias. Las ondas delta cuando duermes profundamente, teta durante el sueño ligero y la meditación, alfa cuando estás relajado pero despierto, beta durante la actividad mental normal y gamma durante estados de insight y procesamiento complejo. Cada una de estas frecuencias tiene propiedades físicas específicas. Pueden ser absorbidas, reflejadas o refractadas por diferentes materiales. El aluminio que recubre la parte posterior de un espejo común es un excelente conductor y reflector de ondas electromagnéticas en ciertas frecuencias, incluyendo algunas de las que genera tu cerebro. Cuando duermes frente a un espejo, las ondas delta y teta que emite tu cerebro rebotan parcialmente en esa superficie. Ahora bien, la distancia entre tu cabeza y el espejo crea lo que en física se llama un patrón de ondas estacionarias. Es el mismo principio por el que una cuerda de guitarra produce un sonido específico dependiendo de su longitud. En tu caso, la distancia entre tu cerebro y el espejo crea puntos donde las ondas reflejadas interfieren constructivamente con las ondas salientes, amplificando ciertas frecuencias, y puntos donde interfieren destructivamente, cancelándolas. El resultado es que tu cerebro está constantemente ajustando sus patrones de emisión para compensar estas interferencias. Es un trabajo adicional, un procesamiento de fondo que consume recursos que deberían dedicarse a la regeneración celular, la consolidación de memoria y todos los procesos de reparación que ocurren durante el sueño. Por eso te levantas cansado. No es que hayas dormido mal en el sentido de no haber entrado en sueño profundo, es que tu cerebro tuvo que trabajar el doble para mantener los estados de sueño necesarios mientras lidiaba con la contaminación electromagnética de su propio reflejo. Pero hay más. Durante mis experimentos con lo que llamé la teoría sintérgica, descubrí que existe un campo de información compartido que conecta todas las conciencias. No es misticismo, es una consecuencia directa de entender que la conciencia no está confinada al cráneo, sino que emerge de patrones de información distribuidos en el espacio. Cuando colocas un espejo en un ambiente, estás creando una bifurcación en ese campo. Es como si el flujo de información tuviera que dividirse para procesar dos versiones del mismo espacio, la directa y la reflejada, y en esa bifurcación se pierde coherencia. Imagina que estás leyendo un libro y alguien coloca un espejo de manera que también puedes ver las palabras reflejadas. Tu mente tiene que decidir constantemente cuál es la versión correcta, la directa o la reflejada, aunque racionalmente sepas que es la misma. Ese pequeño procesamiento adicional te cansa. Ahora multiplica ese efecto por cada objeto, cada sombra, cada cambio de luz en una habitación llena de espejos. Tu mente está procesando el doble de información visual y una parte significativa de tu energía mental se va en descartar la información duplicada. Durante el día, cuando estás consciente, puedes manejarlo. Pero durante la noche, cuando tu conciencia se vuelve más fluida y menos estructurada, ese procesamiento se vuelve caótico.
Las tradiciones antiguas que advertían sobre los espejos en las habitaciones no tenían acceso a electroencefalogramas ni a teorías de campos electromagnéticos, pero tenían miles de años de observación empírica. Notaban que las personas que dormían rodeadas de espejos reportaban más pesadillas, más experiencias de parálisis del sueño, más sensación de presencias en la habitación. Nosotros ahora podemos explicar estos fenómenos sin recurrir a lo sobrenatural, aunque admito que la línea entre neurociencia avanzada y lo que tradicionalmente se llamaba magia es más delgada de lo que me gusta reconocer. La parálisis del sueño, por ejemplo, ese estado aterrador donde te despiertas pero no puedes moverte y a menudo sientes una presencia amenazante en la habitación, tiene mayor incidencia estadística en personas que duermen frente a espejos. La explicación neurocientífica es que durante la transición entre el sueño REM y la vigilia, tu cerebro puede quedar temporalmente desincronizado. La parálisis muscular que es normal durante el REM persiste por unos momentos mientras tu conciencia ya está parcialmente despierta. Si en ese estado vulnerable tu cerebro está también procesando el reflejo de la habitación, la confusión se amplifica. Tu mente, tratando de ubicarse en el espacio, recibe señales contradictorias. Y en ese estado de confusión, el cerebro tiende a generar la percepción de una presencia amenazante, un mecanismo evolutivo de alerta ante ambigüedad sensorial. Ahora bien, no puedo probarlo con datos duros, pero he recopilado suficientes testimonios como para considerarlo seriamente. Algunas personas reportan que sus espejos parecen mostrar movimientos o sombras que no corresponden con lo que hay en la habitación. Antes de descartar esto como alucinación o imaginación, considera lo siguiente. Tu visión periférica es extremadamente sensible al movimiento, mucho más que tu visión central. Es un sistema de alerta temprana evolutivo diseñado para detectar depredadores. Cuando miras un espejo de reojo, tu visión periférica está procesando el movimiento en el espejo y en el espacio real simultáneamente. El más mínimo desfase temporal entre ambas señales puede crear la percepción de que algo se movió en el espejo pero no en la realidad. Y hay otro factor. Durante ciertos estados de fatiga o estrés, tu cerebro puede entrar en microsueños, episodios brevísimos de actividad onírica que duran menos de un segundo mientras estás aparentemente despierto. Si tienes un microsueño mientras estás mirando vagamente hacia un espejo, tu cerebro puede proyectar brevemente una imagen onírica sobre el reflejo. Cuando tu conciencia regresa completamente, tienes la memoria de haber visto algo en el espejo que no debería estar ahí. No es que el espejo esté embrujado, es que tu conciencia está oscilando entre estados y el espejo sirve como pantalla de proyección para esas oscilaciones. Permíteme llevarte más profundo todavía en este misterio, porque lo que voy a compartir ahora toca los límites de lo que la ciencia puede medir actualmente. Trabajé durante años con una curandera llamada Pachita que podía hacer cosas que desafiaban toda explicación convencional. Ella me dijo una vez que los espejos son puertas, que durante la noche, cuando la conciencia humana está más débil, otras formas de conciencia pueden usar los espejos como puntos de entrada a nuestra realidad. Yo, formado en la rigidez del método científico, sonreí y asentí con condescendencia, pero después de medir los campos electromagnéticos alrededor de los espejos durante diferentes momentos del día y la noche, encontré algo que no puedo explicar completamente. Durante las horas de la madrugada, específicamente entre las 3 y las 4, los espejos en habitaciones ocupadas mostraban fluctuaciones en el campo electromagnético circundante que no se correlacionaban con ninguna fuente identificable. No eran fluctuaciones grandes, pero eran consistentes y no aparecían cuando la habitación estaba vacía. Era como si la presencia de una conciencia dormida cerca del espejo catalizara algún tipo de actividad de campo que no entendemos. Algunos sostienen que lo que llamamos realidad consensuada, este mundo sólido y predecible que compartimos, es en realidad un acuerdo colectivo de conciencias, que la materia no es tan sólida como parece, sino un patrón de información que múltiples observadores coinciden en percibir de cierta manera. Si esta hipótesis es correcta, y mis experimentos con observadores múltiples sugieren que podría serlo, entonces un espejo es un punto de ambigüedad en ese acuerdo. Es un lugar donde la realidad se dobla sobre sí misma.
donde la información se duplica y en esa duplicación emergen posibilidades que normalmente están suprimidas por la coherencia del campo colectivo. No te estoy pidiendo que creas en fantasmas ni en dimensiones paralelas. Te estoy invitando a considerar que nuestra comprensión de la realidad es radicalmente incompleta, que los objetos cotidianos como los espejos pueden tener propiedades e interacciones con la conciencia que aún no hemos empezado a mapear adecuadamente, y que las advertencias ancestrales sobre estos objetos, aunque envueltas en lenguaje mítico, podrían estar señalando hacia fenómenos reales que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar. Entonces, ¿qué hacer con esta información? Primero, observa tu propio espacio. Si tienes un espejo grande frente a tu cama, pregúntate honestamente cómo has estado durmiendo. Si la respuesta es mal, si te levantas cansado sin razón aparente, si tienes sueños fragmentados o sensación de no descansar, considera mover el espejo o cubrirlo durante la noche. Este es un experimento que puedes hacer tú mismo. Cubre el espejo durante una semana y monitorea cómo te sientes. Si no notas diferencia, probablemente tu sistema nervioso es menos susceptible a estos efectos. Pero si notas mejora, entonces tienes evidencia directa en tu propia experiencia. Segundo, entiende que la posición importa. Un espejo que refleja la puerta de tu habitación crea un efecto diferente que uno que refleja la ventana o uno que refleja tu cama. Cada configuración genera un patrón de interferencia distinto. Las tradiciones del Feng Shui tienen mapas elaborados de estas interacciones, y aunque el lenguaje es esotérico, están describiendo topologías de campos energéticos que son medibles. Un espejo que refleja la puerta hace que tu mente subconsciente esté constantemente monitoreando dos entradas en lugar de una, lo que aumenta la vigilancia de fondo y reduce la relajación. Tercero, considera el tamaño y la distancia. Un espejo pequeño a 3 metros de distancia tiene un efecto mucho menor que un espejo de cuerpo completo a 1 metro de tu cabeza. La intensidad del efecto de interferencia decae con la distancia y es proporcional al área reflectante. Si no puedes o no quieres remover los espejos de tu habitación, al menos asegúrate de que no estén directamente frente a ti mientras duermes y que mantengan la mayor distancia posible. Y lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. Si trabajas con meditación, con prácticas de expansión de conciencia, con cualquier forma de exploración interior profunda, los espejos en tu espacio de práctica pueden estar saboteando tus esfuerzos sin que lo sepas. Durante la meditación profunda, tu campo energético se expande y se vuelve más coherente. Es el estado opuesto a la fragmentación cotidiana. Pero si hay espejos reflejando ese campo, estás creando interferencias que dificultan alcanzar y mantener estados profundos. Los monjes tibetanos y los místicos de diferentes tradiciones practican en espacios sin espejos. Pensaba que era por humildad, para evitar la vanidad. Ahora entiendo que hay una razón técnica más profunda. Hay un experimento que hice con meditadores experimentados. Les pedí que meditaran en 2 habitaciones idénticas, una con espejos y otra sin ellos, sin decirles cuál era cuál. En todos los casos, los meditadores reportaron mayor dificultad para alcanzar quietud mental en la habitación con espejos, aunque no sabían que lo sabía porque estaban con los ojos cerrados. Los medidores de coherencia cerebral confirmaron sus reportes subjetivos. La presencia de superficies altamente reflectantes alteraba la calidad de su estado meditativo, incluso sin estimulación visual directa. El campo era suficiente. Esto me lleva a una reflexión más amplia sobre cómo diseñamos nuestros espacios de vida. La arquitectura moderna está obsesionada con los espejos. Espejos para hacer que los espacios pequeños parezcan más grandes, espejos decorativos, espejos de piso a techo en gimnasios y estudios de danza. Estamos rodeados de superficies reflectantes sin considerar el costo energético que esto implica. No digo que debamos eliminar todos los espejos. Tienen funciones prácticas evidentes, pero deberíamos ser más conscientes y selectivos sobre dónde y cómo los colocamos, especialmente en espacios donde pasamos mucho tiempo o donde buscamos descanso y regeneración. Durante mis años estudiando diferentes estados de conciencia, documenté lo que llamé zonas de coherencia espacial. Son lugares donde el campo de conciencia fluye de manera más armoniosa, donde las personas reportan sentirse más centradas, más creativas, más en paz. Y una característica consistente de estas zonas es la ausencia de superficies altamente reflectantes o, cuando las hay, están posicionadas
de manera que no crean patrones de interferencia con los ocupantes del espacio. No es casualidad, es geometría de campos. Aquí viene algo que probablemente nunca consideraste. Cada vez que te miras al espejo, especialmente si lo haces con autocrítica o juicio, estás creando un patrón emocional que se asocia con tu reflejo. Tu cerebro empieza a vincular la imagen reflejada con esas emociones negativas. Y si ese espejo está en tu habitación, cada noche mientras duermes, tu subconsciente está procesando no solo el reflejo visual, sino toda la carga emocional asociada. Es como dormir al lado de un recordatorio constante de tus inseguridades. Tu mente no descansa completamente porque está en un ambiente que ha sido emocionalmente contaminado por tus propios patrones de autojuicio. Por el contrario, he conocido personas que han cultivado una relación diferente con los espejos. Los usan conscientemente, con intención, para prácticas de autoobservación sin juicio. Cuando se miran al espejo lo hacen con curiosidad científica, estudiando su propia expresión, sus propios ojos, buscando conectar con la conciencia que habita ese cuerpo. Para estas personas, el espejo se convierte en una herramienta de autoconocimiento en lugar de un instrumento de autocrítica. Y curiosamente reportan menos efectos negativos de tener espejos en sus espacios. Es como si la intención con la que usas el espejo programara su efecto sobre tu campo energético. Esto conecta con algo fundamental que descubrí en todas mis investigaciones. La conciencia no es un receptor pasivo de realidad, es un participante activo en la construcción de la experiencia. Tus intenciones, tus creencias, tus patrones habituales de pensamiento literalmente moldean cómo interactúas con el campo de información que te rodea. Un espejo puede ser un dispositivo de fragmentación para alguien que vive en autocrítica constante, o puede ser una herramienta de integración para alguien que ha aprendido a observarse con compasión. El objeto es el mismo, el campo electromagnético es el mismo, pero la cualidad de la interacción cambia según la conciencia que participa, y aquí está el verdadero secreto que he estado guardando para el final. Lo que llamamos energía personal no es algo que tienes en cantidad fija, es algo que generas continuamente a través de la coherencia de tu campo de conciencia. Cuando tu mente está fragmentada, dispersa, dividida entre múltiples focos de atención o atrapada en patrones de interferencia como los que crean los espejos mal posicionados, generas menos energía utilizable. Es como un motor que está trabajando contra sí mismo, perdiendo eficiencia por fricción interna. Pero cuando logras coherencia, cuando tu campo de conciencia fluye, sin obstáculos, sin interferencias, sin duplicaciones innecesarias, la cantidad de energía vital disponible se multiplica dramáticamente. Los espejos son solo un factor, pero uno significativo, porque pasamos tanto tiempo en su presencia sin ser conscientes del efecto. Optimizar cómo los usas y dónde los colocas no es superstición. Es higiene energética básica basada en principios físicos medibles. Y si solo hicieras este cambio, reorganizar los espejos en tu espacio según lo que te he compartido, podrías notar mejoras en tu calidad de sueño, en tu nivel de energía durante el día, en tu capacidad de concentración y hasta en tu estado de ánimo. Pero el verdadero poder de esta información va más allá de los espejos. Se trata de empezar a ver tu entorno no como un escenario pasivo donde sucede tu vida, sino como un campo activo que interactúa constantemente con tu campo de conciencia. Cada objeto, cada material, cada forma, cada color tiene propiedades específicas de cómo modula, absorbe o refleja diferentes aspectos de tu campo energético. Los antiguos sabios que diseñaban templos y espacios sagrados lo sabían. Nosotros lo hemos olvidado en nuestra obsesión con la estética superficial y la funcionalidad básica. Imagina que empiezas a diseñar tu espacio de vida con la misma intención con la que un ingeniero diseña un circuito. Cada elemento colocado deliberadamente para optimizar el flujo de energía, minimizar interferencias, maximizar coherencia. No estoy hablando de decoración, estoy hablando de arquitectura de campos de conciencia. Y aunque esto suene futurista, es en realidad un retorno a conocimientos que civilizaciones antiguas dominaban y que estamos apenas empezando a recuperar con nuestros instrumentos modernos. Los espejos son tu primer paso en esta dirección.
Son fáciles de reposicionar, fáciles de cubrir si es necesario, fáciles de experimentar, y los resultados son lo suficientemente tangibles como para convencerte de que hay algo real aquí, algo más allá de creencias o placebo. Cuando duermes mejor, cuando te despiertas con más energía, cuando notas que tu mente está más clara, no es sugestión. Es el resultado directo de haber reducido la carga de procesamiento innecesario que tu sistema nervioso estaba manejando. Y una vez que compruebas esto por ti mismo, se abre todo un mundo de posibilidades. Empiezas a preguntarte qué otros aspectos de tu entorno están afectando tu campo de conciencia sin que lo sepas. Empiezas a notar que ciertos materiales te energizan mientras que otros te drenan, que ciertas formas geométricas en tu espacio crean sensaciones de armonía mientras que otras generan tensión, que la luz, el sonido, incluso el flujo de aire en una habitación tienen efectos medibles sobre tu estado de conciencia, y de repente tu hogar se convierte en un laboratorio personal de exploración de conciencia. Esto es exactamente lo que hice durante años. Convertí mi espacio de vida en un experimento continuo. Probaba diferentes configuraciones, medía los resultados tanto con instrumentos como con mi propia experiencia subjetiva, ajustaba y refinaba, y lo que descubrí es que es posible crear ambientes que activamente apoyan estados de conciencia expandida, claridad mental, creatividad, descanso profundo. No es magia, es ciencia aplicada con precisión y sensibilidad. Los espejos fueron uno de los descubrimientos más sorprendentes porque su efecto es tan sutil que pasa desapercibido, pero tan constante que tiene consecuencias acumulativas significativas. Es como una fuga pequeña en una tubería. No la notas en el momento, pero después de meses tu factura de agua se ha disparado. Los espejos mal posicionados son una fuga de energía neural. No lo notas en el momento, pero después de meses y años de sueño fragmentado, de despertar cansado, de esa sensación vaga de nunca estar completamente descansado, el costo se vuelve evidente. Déjame ser muy claro en algo. No estoy sugiriendo que todos tus problemas se van a resolver moviendo un espejo. La vida es compleja y hay múltiples factores que afectan tu bienestar, pero estoy afirmando que este es un factor real, medible y modificable. Y en mi experiencia, cuando las personas empiezan a prestar atención a estos detalles sutiles de cómo su entorno afecta su estado interno, se inicia un proceso de despertar más amplio. Empiezan a cuestionar otras cosas que habían aceptado como normales. Empiezan a notar patrones que habían estado operando en segundo plano toda su vida. Y ahí es donde se vuelve eh, realmente interesante, ¿no? Porque una vez que te das cuenta de que tu percepción de la realidad está siendo constantemente modulada por factores que no habías considerado, te haces la pregunta inevitable: ¿cuánto de lo que creo que es mi experiencia auténtica está siendo determinada por mi entorno? ¿Cuánto libre albedrío tengo realmente si mi campo de conciencia está siendo constantemente influenciado por objetos, campos electromagnéticos, patrones espaciales que ni siquiera sabía que existían? No tengo respuestas definitivas a estas preguntas, pero sí tengo datos que sugieren que somos mucho más permeables, mucho más influenciables por nuestro entorno de lo que la psicología convencional reconoce. Y paradójicamente este reconocimiento no te quita poder, te lo devuelve, porque una vez que sabes que estás siendo influenciado, puedes empezar a diseñar esas influencias intencionalmente. Puedes convertirte en el arquitecto de tu propio campo de conciencia en lugar de ser una víctima pasiva de circunstancias que no entiendes. Los espejos son el principio, son tu entrada a este mundo de interacciones sutiles entre conciencia y materia. Y lo hermoso es que no necesitas creer nada de lo que te he dicho, solo necesitas experimentar. Cubre ese espejo que está frente a tu cama durante 7 noches. Observa qué sucede. Lleva un registro simple de cómo te sientes al despertar, cuánta energía tienes durante el día, qué tan bien recuerdas tus sueños, y al final de esa semana compara. Si no notas diferencia, habrás invertido una semana en un experimento que no funcionó para ti. Pero si notas diferencia, habrás dado el primer paso hacia una relación completamente nueva con tu propio espacio de vida. Y esto me lleva a mi último punto, el más importante de todos. Todo lo que he compartido contigo hoy sobre espejos y campos energéticos y coherencia de conciencia, todo eso es técnica, es metodología, es información, pero la verdadera transformación no viene de la información, viene de la experiencia directa,
Viene de ese momento en que sientes en tu propio cuerpo, en tu propia mente, que algo ha cambiado, que estás descansando mejor, pensando con más claridad, sintiendo más vitalidad. Ese momento es cuando la información se convierte en conocimiento. Y el conocimiento te cambia de formas que la simple información nunca podría. Así que te invito a que veas esto no como un conjunto de reglas sobre dónde poner o no poner espejos, velo como una invitación a despertar a una relación más consciente con tu entorno, a empezar a tratarlo no como decorado, sino como participante activo en tu evolución de conciencia, porque eso es lo que es. Cada objeto en tu espacio está en conversación constante con tu campo de conciencia, y la calidad de esa conversación determina en gran medida la calidad de tu experiencia de vida. Hay tanto más que quiero compartir sobre esto, sobre cómo diferentes materiales afectan tu campo, sobre la geometría sagrada y su base neurocientífica, sobre experimentos específicos que puedes hacer para mapear las zonas de alta y baja coherencia en tu propio espacio, sobre técnicas para limpiar y reconfigurar campos energéticos estancados, pero eso será para otra ocasión, cuando hayamos establecido esta base, cuando ya hayas experimentado por ti mismo que esto no es teoría vacía, sino fenómeno tangible. Por ahora quédate con esto. Tu habitación no es solo un lugar donde duermes, es un campo de influencia que está constantemente moldeando tu estado de conciencia. Los espejos en ese campo son nodos de alta actividad electromagnética que pueden ayudarte o sabotearte dependiendo de cómo los uses. Tienes el poder de optimizar este campo, y hacerlo es uno de los actos más profundos de autocuidado que puedes realizar, porque estás cuidando no solo de tu cuerpo físico, sino de tu cuerpo energético, de tu campo de conciencia, que es la base de todo lo que experimentas. Duerme bien, despierta renovado. Y cuando lo hagas, cuando sientas esa claridad que viene de un sueño verdaderamente reparador en un espacio optimizado, recuerda que siempre estuvo disponible para ti. Solo necesitabas saber dónde mirar, o en este caso dónde no mirar, mientras duermes. El misterio de la conciencia se revela en los detalles más simples, en los objetos más cotidianos, en las decisiones más mundanas. Y a veces todo lo que se necesita para transformar tu experiencia de vida es mover un espejo de lugar.